Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Tengan muy buenas noches. Les saludo. El día de hoy vamos a hacer una noche de edificación un tanto especial. Bueno, les comento. Hoy día, lunes 18 de agosto, según los relojes de ustedes, 10 de la noche. Debo estar en una reunión de supervisores con el pastor y los otros supervisores ministeriales. Eh, Eso significa que en sí el día de hoy no iba a haber edificación, pero en realidad, debido a que el lunes anterior hubo oración y el lunes anterior creo que no hubo, sí hubo, se siente muy distante este tiempo de edificación y había necesidad de tener un tiempo así. Por esa razón opté por dejar aunque sea una grabación. En estos momentos tal vez estoy camino a mi casa. Si es que llego a punto, bueno, llego y todavía estamos en transmisión de video, no hay problema, yo me uno a la reunión y luego podemos tener, Dios mediante, un tiempo de oración, al menos para en lo que completemos la hora. Lo digo porque voy a tratar de que esta reflexión sea breve porque mi celular no puede soportar video más de 20-25 minutos. Entonces, esta reflexión es la primera parte, he dividido la enseñanza en dos para abarcar este lunes y el lunes siguiente. Dios mediante, la segunda parte de esta enseñanza va a ser ya el próximo lunes y no será a través de video, sino en vivo y en directo. Y que sea lo que el Señor quiera, ¿sí? El día de hoy, el tema está picante. El tema es un maestro resiliente, ¿sí? El día de hoy abarcamos la primera parte y el próximo lunes vamos a abarcar la segunda parte. Me gustaría que vayan buscando el versículo, va a ser la carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículos del 1 al 13. ¿Sí? Se los digo para que vayan buscando en sus Biblias y estemos listos. Vamos a orar. Empecemos. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias, mi Señor, porque a pesar de todo nos provees nuestro alimento espiritual y tú has puesto el sentir en mi corazón de aún así poder traer de tu palabra. Amado Señor, te ruego que nos guíes en sabiduría para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir. Más aún, Señor, te ruego que tú nos hables de manera que podamos comprenderte. Ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Te suplico, mi Señor, por cada uno de los maestros que se ha conectado el día de hoy y más aún por los que no se han conectado, mi Señor, para que seas tú abriendo oportunidad, poniendo el sentir en el corazón, esa pasión por servirte, por alimentarse de tu palabra, de manera que puedan venir también más servidores a estos tiempos de edificación. Te ruego que me uses, que les hables a través de mí, mi Señor, y a mí también. Háblame, Jehová. Enséñame conforme a tu palabra y ayúdame a tener un corazón conforme al tuyo. Toma el control de este tiempo, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me dejo en tus manos. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien. Bien. Filipenses 4, versículos del 11 al 13. Vamos a leerlo rápidamente en mi Biblia LBLA. A ver, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice: No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y bien, hermanos, ¿qué es la resiliencia? Es una palabra que últimamente escuchamos muy a menudo, tanto en medios de comunicación y demás. Pero nos hemos detenido a preguntarnos qué es la resiliencia. Bueno, según la Real Academia Española, la resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Pero también, bueno, eso refiriéndose a personas, pero también se utiliza para
referirse a materiales, a sistemas, a organizaciones. Por ejemplo, se utiliza esta palabra cuando un sistema es capaz de volver a su estado inicial luego de haber sido perturbado. Por ejemplo, cuando tú tienes agua y tú la, la pasas, la transfieres a diferentes tipos de recipientes y el agua va cambiando su forma y luego la devuelves al recipiente inicial y tiene su forma inicial también. No hay un signo de, o mejor dicho, una huella de perturbación en el agua por haber sido cambiada de entorno. Y me parece muy interesante esa definición porque creo que también se puede aplicar tanto a ministerios, a equipos, a forma de hacer las cosas, no solamente a personas, ¿sí? Como cuando un material es maleable, ¿sabes? Los fierros que son maleables, los materiales que son maleables, puedes doblarlos, tienen cierta flexibilidad y luego vuelven a su estado original. Eso es resiliencia. Ahora, ¿cómo me adapto a las diferentes circunstancias? ¿Cómo me puedo adaptar a los cambios que van surgiendo en el camino? ¿Cómo manejo los obstáculos imprevistos? ¿Me frustro y me estanco o me adapto? ¿Cuál de las dos? O sea, claro está, lo ideal es que uno pueda adaptarse a las diferentes circunstancias con una sonrisa, como si manejara un auto cómodo que es tuyo y no es prestado, vas conduciendo en un camino de palmeras hacia el horizonte y el viento hace ondear tu cabello, pero en realidad no es así. En realidad, el tener que adaptarse a diferentes circunstancias es mucho más complicado y cuesta mucho más. La realidad es bien distinta a como nosotros nos imaginamos las cosas. Por ejemplo, tomemos como ejemplo, valga la redundancia, tomemos como ejemplo a Pablo. Y para ello vamos a estudiar un poco el contexto de la carta a los filipenses. Me encanta estudiar los contextos de las cartas porque nos revela muchas más cosas sobre la persona detrás, la persona detrás de estas palabras. Nosotros sabemos que estas palabras fueron inspiradas por el Señor, guiadas por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tener el contexto del receptáculo humano, que es Pablo, nos va a dar luz sobre muchas cosas. Tal vez nos va a ayudar a comprender también por qué el Señor eligió a Pablo en esos momentos, en esas circunstancias, para poder escribir esa carta. Ahora, esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de Filipos. Esta es una iglesia que él fundó y de hecho la fundó, me parece, en su segundo viaje. Se menciona por Hechos, más o menos por el capítulo 16. Él funda esta iglesia y la carta es escrita unos 10 años después, más o menos. Ocurre cuando la iglesia de Filipos, siempre preocupada por Pablo, envía a través de Epafrodito un presente a Pablo en la prisión, porque se enteraron de que Pablo estaba preso. Ahora, cuando Pablo recibe este presente por parte de Epafrodito, él siente que se ha reavivado el interés de la iglesia de Filipos en su persona y les escribe esta carta para animarlos en la fe, para comentarles cómo está y también para transmitirles lo esperanzado que él está en poder salir de esa situación con vida. ¿Cuál fue su crimen? Predicar el Evangelio. Sí, así, solo predicar el Evangelio fue su crimen. Y debe haber sido un poco frustrante para él, ¿verdad? Y Pablo estaba muy molesto. Él se cruzó de brazos y dijo, ¿por qué permites esto, Dios? No lo acepto porque no estaba en mis planes. Yo tenía que seguir con los viajes de predicación y esto no lo acepto. Me niego. ¿Pablo dijo eso? En realidad, no. Y es más, lo que me resulta sorprendente es que Pablo no solo no dijo eso, sino que además él les da a entender a los filipenses en esta carta que su arresto es una oportunidad
para que avance el evangelio en la prisión, evidentemente con las personas que él tiene alrededor. Ahora, él los anima a no decaer en la fe, a pesar de las circunstancias que está viviendo. Y es aquí cuando el contexto que les mencionaba del receptáculo humano, que es Pablo, el autor elegido por el Señor, el contexto de él se hace tan interesante y refuerza incluso más el mensaje que nos está queriendo dar el Espíritu Santo en las palabras. Tú tienes las palabras, pero adquieren incluso más peso cuando te das cuenta de que el contexto de Pablo era tan hostil y que aún así él mantuvo su fe en el Señor, que aún así él se adaptó a esa situación porque Dios le ayudó a hacerlo. Ahora, me gustaría que vayamos a la primera parte del pasaje, ¿sí? He aquí, el primer versículo. En la LBLA, que es siempre la traducción que uso primero, y lo repito, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La Reina Valera lo menciona así, dice, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vamos aquí a la NBV, creo que le dicen, que es la Nueva Biblia Viva. 4:11, Filipenses, dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Prácticamente dicen lo mismo, pero de manera un poco más contemporánea, como para poder explicárselos a los niños y poder leerles, ¿no? Ahora, este primer punto se llama, o he decidido titularlo, he aprendido, con mayúsculas, he aprendido, minúsculas, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, la palabra que se utiliza para aprendido en hebreo es lamadit. Acá lo tengo acá. Lamadit, con T de tomate al final. Significa aprender o estudiar, las dos palabras. Lo que me parece interesante es que cuando nosotros escuchamos aprender, por lo general lo asociamos a un nuevo conocimiento que estamos obteniendo. Por ejemplo, yo voy a una clase de inglés, la profesora me enseña el verbo to be y estoy aprendiendo inglés. Pero estudiar es algo un poco diferente. Estudiar requiere la repetición del aprendizaje para que ese aprendizaje no solo quede en la parte superficial de mi mente, sino que realmente ingrese a mi mente y eche raíces como un conocimiento fijo. Ahora, estudiar requiere la práctica constante para ser pulido, para ser educado en determinada ciencia, en determinado arte, etc. La repetición. Y esto quiere decir, mis amados hermanos, que es como si Pablo estuviera dando a entender que él comprendió que las circunstancias iban a ser algo constante, como si él ya hubiera asumido que él tenía que pulirse, o mejor dicho, ser pulido en el avance, en la repetición de estas dificultades. Y eso es algo que nosotros no muchas veces concientizamos, porque por lo general lo que el ser humano desea es, si está viviendo una situación difícil, quiero que esto ya se acabe. Cuando ya se acabe, todo va a estar bien. Pero Pablo no lo menciona de esa manera. Él dice, he aprendido, y quiere decir que él es consciente de que ese aprendizaje va a ser algo constante y probablemente perpetuo. Él no está queriendo que eso se acabe, sino que más bien está aceptando ese, digamos, obstáculo, esa dificultad que él está viviendo y está tratando de usarla a su favor en el nombre de Cristo, ¿no? Ahora, hay muchas veces muchos cambios imprevistos, muchas cosas que nos incomodan y es curioso que si nosotros nos ponemos en la perspectiva de alguien que quiere, por ejemplo, que determinada situación, determinada persona, cualquier cosa que te venga a la mente ahora como un obstáculo en tu día a día, desaparezca. Luego ocurre que te topas con otra cosa u otra persona y caes en lo mismo. Y es porque la dificultad en sí
el Señor no la va a retirar porque tú la necesitas para ser pulido. Ahora, nosotros estamos siempre en el proceso de poder adaptarnos a ello o poder desarrollar las herramientas como hijos de Dios para poder perfeccionarnos en este arte, ¿no? El arte que menciona Pablo, el arte de estar satisfecho cualquiera sea nuestra situación. Ahora, siempre va a haber algo que nos incomode, siempre va a haber algo que nos frustre, siempre va a haber algo que incluso nos enoje, siempre va a haber algo que nos perturbe o que nos sorprenda. Y esto hace que pensemos, es que es imposible estar preparado para todo, es imposible controlarlo todo. Y esto va para mí, porque si se habrán dado cuenta, soy un poquito como muy organizada, trato de tener todo pauteado y hay muchas cosas que escapan al control de uno. Uno no puede controlarlo todo. A veces me cuesta incluso a mí poder comprender, concientizar esto. Y luego digo, se debe a mi limitación humana. Pero luego pienso, y creo que esto es algo que el Señor pone en mi corazón pensar, no solamente se trata de que no podamos controlarlo todo, es que no deberíamos controlarlo todo. Incluso si pudiéramos, no debemos controlarlo todo. Porque, mis amados hermanos, el día que lo controlemos todo, ese día podemos caer en el fatal error de olvidarnos de aquel que nos levantó. Yo creo que a veces Dios permite que nos demos golpes contra el suelo por cosas que no podemos controlar para que recordemos que es Él quien está en control de todo, para que nosotros reconozcamos nuestra humanidad y podamos darle a Él el lugar, el derecho, la potestad que le corresponde, para que no intentemos desplazar a Dios en el trabajo de ser Dios. No sé si me estoy dejando entender con este punto. Ahora, cuando yo recuerdo eso, puedo agradecer incluso en medio de las dificultades. Ese es el secreto para el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios recuerda que es Dios quien está en control, puede agradecer sinceramente en medio de la dificultad, porque Dios le está ayudando a recordar cuál es su naturaleza y le está ayudando a recordar, hey, hijo mío, yo tengo el control, tú descansa, ¿entiendes? Y dígame si eso no es algo para agradecer. Ese respiro es algo para agradecerle al Señor, en verdad. Por ejemplo, wow, ya vamos 18 minutos grabando, hablo mucho. Por ejemplo, uno de los ejemplos más recientes que me viene a la mente es el último servicio, lo que ocurrió por ejemplo con el tema de los materiales, que supuestamente no se iban a hacer los materiales y luego una noche anterior veo las fotos en el grupo de que estaban preparando los materiales y me quedé, me quedé igual los mandé a los grupos. Fue solo para el aula de párvulos, el aula de escolares, que son principiantes y primarios, no cunita. Pero igual son cosas que te descuadran, ¿no? Sobre todo cuando tú ya tenías una planificación. En mi caso yo ya estaba también coordinando con la hermanita Noelia para los materiales y demás. Y al día siguiente vi lo que, bueno, algunos materiales que yo llevé. La hermanita Noelia realizó un poco más de lo que eran los materiales y armó un circuito. ¿Ya? Ustedes, hermanos, no sé si habrán visto o alguno vio por la ventana, pero si no, se lo perdieron porque fue muy, muy bonito, quedó muy bonito el circuito. Y los niños se divirtieron a lo largo del circuito. Fue algo muy, muy bonito porque se disfrazaron todo, fue muy, muy genial. Ahora, después, cuando estaba ya camino a casa, yo estaba pensando, oye, pero tal vez si hubiéramos usado, o mejor dicho, si hubiéramos sabido que iban a preparar materiales, nosotras no hubiéramos preparado materiales.
Entonces, probablemente hubiéramos usado lo que ellos dejaron, lo que nuestros hermanitos dejaron en las bolsitas de papel. Y esto no va con la intención de disminuir en ningún momento el servicio que ellos han hecho, porque se hubiera hecho la lección y todo ok, pero hubiéramos perdido muchos de los momentos que obtuvimos y que el Señor nos brindó con esos materiales que llevamos, o sea, los que hicimos nosotros por nuestra cuenta. Entonces me quedé pensando que tal vez el Señor permite las cosas por algo. Y eso me ayuda a mí bastante a poder ser más flexible, ¿no? No caer en mi corazón de repente decir, ay, los hermanos, ¿cómo han esperado última hora para avisar? Porque yo estaba así al inicio, ¿cómo han esperado última hora? Pero después dije, Señor, tú sabes por qué has permitido las cosas. Los hermanos tienen ocupaciones, pero aún así lo hicieron. Gloria a ti. No se preocuparon por dejarnos bolsitas, algo, aunque no tenían que hacerlo porque tal vez era la lección de repaso y no correspondía que nos dejaran nada. Y gracias, Señor. ¿No? Entonces, como que te ayuda a cambiar el enfoque y creo que ese es un buen ejemplo de poder, o bueno, de lo difícil que a veces es adaptarte a un imprevisto, sobre todo cuando ya tienes algo planificado. Y también es un ejemplo de cómo se puede aprender, cómo el Señor puede moverse en esos ambientes, en esos paisajes donde todo es impredecible. Él puede moverse ahí. Tú no, pero Él sí puede. Y Él es el que hace avanzar su obra. Ahora, el consejo con el cual yo quiero cerrar esta reflexión, porque recuerden que esta es la primera parte, aquí concluye la primera parte con este punto, es, estamos invitados a ser como camaleones. Por ejemplo, el camaleón cambia de color dependiendo de su entorno, dependiendo de si se siente en peligro o no, dependiendo si está tranquilo o no, va a cambiar de piel, por así decirlo. Y nosotros deberíamos ser solamente un poquito como él, para poder enfrentar diversas circunstancias que la vida puede poner en nuestro camino. No solamente en algo sencillo, podría decirse como la clase. Pueden ocurrir ocasiones en las que vamos a tener que enfrentar obstáculos que van a ser un poco más personales, un poco más profundos, un poco más dolorosos. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un accidente de alguien que amamos, una enfermedad, algo que viene y pum, te cambia por completo todo el plan de proyecto de vida que tú tenías. ¿Cómo haces para adaptarte a eso? Siendo como el camaleón. Ahora, también quería mencionarles una cosa curiosa y es que la palabra en el versículo 11, en la parte en que dice, he aprendido a contentarme, me hace mucho pensar en la palabra contento. Hay algunas traducciones que hablan, he aprendido a estar satisfecho, cualquiera que sea mi situación. Ahora, estar satisfecho y estar contento no siempre es lo mismo, o al menos a mí no me transmite lo mismo. Pienso que una persona que está satisfecha está bien, estoy satisfecho, ¿no? Ya. Pero si estoy contento, estoy inclinándome un poco más a lo que es estar feliz, estar un poco más gozoso, ¿no? Y al margen de la exactitud de la traducción o no, que si es contento o es feliz o es satisfecho, creo que no estaría descabellado decirles que algo agradable para el Señor es que en medio de las dificultades que podamos tener, ya sea en el servicio, ya sea en nuestra vida diaria, ya sea en nuestro aprendizaje como maestros, que nos gocemos incluso en medio de las dificultades. Recordando, y ahorita me viene a la mente, cuando Pablo y Silas estaban en prisión, otra de las ocasiones en que Pablo estuvo en prisión, y se pusieron a alabar al Señor, se pusieron a alabar, hermanos. Y
Creo que nosotros deberíamos ser un poco más como ellos, ¿no? Imitar lo bueno. Gocémonos en el Señor y estemos contentos, incluso con las cosas que tal vez nos rompen un poco los esquemas. Y yo sé que lo que les digo no es sencillo, no es fácil para mí agradecerle al Señor por las cosas que están ocurriendo en mi vida, por el tema de la salud de mi papá, la enfermedad. Pero aún así, cuando lo hago, me siento mucho mejor. Es muy extraño, pero cuando lo hago en oración, yo le agradezco por las cosas que él ha estado haciendo por mi papá, las cosas que está haciendo, incluso en medio de la enfermedad, y las cosas que va a seguir haciendo por él. Y le doy gloria al Señor. Y una vez que lo hago, es como si el Espíritu Santo se regocijara aquí en mi pecho y siento una paz increíble. Entonces, hermanos, descansemos en el Señor en esos tiempos en los que tal vez nosotros sentimos que la tierra se me está moviendo. Sí, no tengo algo fijo, estoy como en el aire, algo me ha sorprendido, ha ocurrido un imprevisto, algo que ha desarmado por completo lo que yo tenía pensado sobre cómo serían las cosas, sobre cómo sería mi vida. Creo que cuando ocurren esos momentos, nosotros debemos más que nada confiar en el Señor, ¿sí? Y me gustaría cerrar esta breve reflexión animándolos a ser ejemplo de ello. Y cuando oren, mis hermanos, pídanle al Señor sabiduría para poder adaptarse a diferentes situaciones. Pídanle creatividad, porque al margen de nuestras vidas, bueno, aunque creo que la creatividad puede aplicar tanto a las lecciones como a la vida, con creatividad, con espontaneidad, uno puede sortear diferentes circunstancias y puede adaptarse, como el junco, el árbol, el junco que se va de aquí para allá, de aquí para allá. Mientras que el roble, que es tan rígido, es arrancado cuando viene un huracán. Ahora, pidámosle ello al Señor, ¿sí? Vamos a concluir este tiempo de reflexión orando. Voy a pedir por ello, porque creo que a nivel personal yo necesito mucho de eso, de poder adaptarme y ser más flexible con algunas cosas. Y creo que ustedes, cada quien según su necesidad, puede orar también al respecto, ¿sí? Oremos. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, muchas gracias, amado, por la palabra del día de hoy. Gracias por que has usado mi boca, porque has usado tu palabra de verdad, para poder animarnos a enfrentar las circunstancias difíciles con una sonrisa. Gracias, mi Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te quiero rogar que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones y que tú nos ayudes, mi Señor, a poder ser como Pablo, quien era a su vez como Jesús. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, a adaptarnos a las situaciones adversas. Ayúdanos a poder encontrar el propósito e incluso el gozo en medio de esas situaciones adversas. Fortalécenos, mi Señor, para que nosotros podamos gozarnos en ti y también ser de buen testimonio para aquellos que nos rodean. Amado Señor, te ruego por la vida de cada uno de los maestros y te agradezco por sus vidas. Te agradezco también por los maestros que vas a seguir levantando en el futuro. Maestros conforme a tu corazón, mi Señor. Te ruego que cada uno de ellos los guíes en sabiduría, que los llenes de todo don, de toda dádiva de lo alto, que los ayudes en cuanto a conocimiento, en cuanto a inventiva, creatividad. Ayúdalos, mi Señor. Tráenos también siervos que puedan, que sean, que tengan abundante conocimiento en lo que es las tareas manuales, mi Señor, para que puedan apoyarnos en lo que son los materiales, que tengan esa creatividad y ese amor a ti para poder dedicarlo a los trabajos, a los niños. Te ruego que seas tú proveyendo personas conforme a tu corazón, con un corazón enseñable, un corazón que te ame.
Dejamos esta petición en tus manos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Si es que ya llegué y estoy conectada en la reunión, me doy el pase a mí misma. Le doy el pase a la hermanita Grecia. Si es que todavía no he llegado y ha concluido esta reunión, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Todavía debo estar camino a casa. Oren por mí porque debe ser ya tarde, 10:30 de la noche. Tal vez la reunión ha acabado tarde con el pastor. Pero bueno. Y nos vemos el próximo lunes. No voy a dejar una tareita para el siguiente lunes, pero sí les pido que puedan meditar en este tema, lo que hemos platicado hoy día. Y ustedes, pensándolo bien, sí voy a dejar una tareita. Vamos a ver. Lo que hemos platicado el día de hoy, una sola pregunta. ¿En qué aspecto de mi vida puedo aplicar la enseñanza del día de hoy? Sí. ¿En qué aspecto de mi vida? Solo esa pregunta. El próximo lunes lo vamos a responder. ¿Ya? Yo también voy a hacer la tareita. Voy a hacer la tarea. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Los amo mucho en Cristo. Chao, chao. Descansen.